Hola, saludos a todos. Les habla Ramón Rivas Jiménez, estudiante de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, cursante de la materia Principios Filosóficos y Deontológicos, con el maestro asociado de la universidad, el doctor en Derecho, José Alberto Mora Zamorano. El tema que les voy a compartir en esta ocasión es sobre la filosofía del derecho, el cual fue preparado por el compañero de equipo José Ramón Rivas Cruz y el que les habla. Antes de entrar de lleno a los temas, considero importante reflexionar sobre los conceptos siguientes. Por ello, a manera de introducción, debo decir que la filosofía y la ciencia se diferencia en que el científico lo que pretende es conocer a partir de la observación un hecho a nivel real, muy delimitado, mientras que la filosofía pretende conocer la totalidad de ese hecho real, pero no solo en la totalidad del hecho, sino en la esencia, en lo que va a permanecer siempre. Ahora bien, abordaremos el tema que nos ocupa y podemos definir que la filosofía del derecho es considerada una rama de la filosofía y ética que estudia los fundamentos filosóficos que rigen la creación y aplicación del derecho. Filosofía del derecho es toda aproximación al hecho jurídico, el acercamiento a un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde su aparición, puesto que la ley y el derecho constituyen una constante histórica que ha incidido de una manera general y constante en la gente y en los modelos sociales y políticos. Es una ontología jurídica, por lo tanto, tendría que explicar las características presentes en cualquier sistema jurídico que se da. Para la filosofía del derecho, desde esta perspectiva, por avarates históricos por los que se elabora una ley, se considera irrelevantes. La filosofía del derecho no se ocuparía de las causas contingentes que introducen cambios en la legislación, que ocuparía exclusivamente de aquellos factores comunes e invariables en cualquier manifestación del derecho, independientemente de las constantes factores cuales accidentales. Por otra parte, la filosofía del derecho no tendría interés el método para determinar el derecho, que es diferente en unos países que en otros, cambiando en función de cada sistema la importancia de la ley o la costumbre. La filosofía del derecho se ocupa de las características comunes a cualquier método del derecho y estudia los criterios generales que permiten enjuiciar el contenido de cualquier derecho. Es darle un sentido integral a la realidad de las personas, en las regulaciones de su convivencia, para insertar el humanismo teocéntrico, la ética y la moral, que iluminan las normas que se dictan en el contexto espacioso, temporal, histórico y cultural. La filosofía del derecho es una disciplina cuyo objeto de conocimiento fundamental es el conocimiento de lo jurídico. Ahora bien, las grandes cuestiones de la filosofía del derecho, estas se dividen en 4, a saber, la primera de ellas, epistemología jurídica. Entra en la reflexión sobre el conocimiento del derecho. Se trata de eludizar si este conocimiento es posible, qué forma o estructura ha de tener, cuáles son sus maneras de presentarle en las sociedades, etc. Ontología jurídica. Esta habla de fijar el ser del derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Note que este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es decir, tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La ontología jurídica obtendrá un concepto del derecho que servirá como base
para una reflexión filosófica posterior. Y así pues, encontramos a la axiología jurídica, y esta trata el problema de los valores jurídicos, es decir, diludiza sobre cuáles sean los valores que harán correcto un modelo de derecho y que premiarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Así, en los ordenamientos europeos no existe la pena de muerte. El valor consiste en que el Estado no mate. Es fundamental. De todos los valores del derecho, el más importante es el de justicia. Tiene tanta importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como teoría de la justicia. Filosofía jurídica existencial. Esta tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir, trata de poner de relieve la relación entre el hombre y la realidad jurídica. No podemos prescindir del hombre en la realización del derecho, porque la humanidad es la que crea y aplica el derecho. Aún más, crea y aplica a sí misma el derecho. Principios de la filosofía del derecho. Estos principios son el marco de referencia que necesita el hombre para sobrellevar las vicisitudes de esta vida. Una filosofía no consiste en observar la dinámica de la vida, sino que es el fundamento de la actitud para enfrentarla. El solo hecho de pensar y reflexionar nos convierte en filósofos y nos obliga a tomar una postura personal sobre los acontecimientos de la realidad y el fenómeno de estar vivo para poder seguir viviendo. El hombre necesita tener una respuesta sobre el misterio de la realidad, y esta respuesta es personal y única, pues parecerse a la otra, pero los matices son múltiples y dependen del propio temperamento, del carácter, del nivel del conocimiento, de las experiencias vividas y del contexto histórico en el que se ha nacido. Los principios de la filosofía de la antigua Grecia eran la búsqueda de una explicación del origen de todas las cosas y del hombre como parte de la naturaleza. Querían descubrir el elemento básico que a partir de una intuición intelectual explicaría por medio de la razón el principio básico de la realidad, del mundo y del misterio del hombre. Después de la mitología, que trataba de explicar el mundo por medio de leyendas, tradiciones, magia, especulaciones místicas, surge la filosofía occidental pasando del mito al logos como principio fundamental para llegar al conocimiento. Principio de la filosofía es la búsqueda del conocimiento, del ser o esencia de las cosas del hombre, del cosmos y del problema del conocimiento. Para Sócrates es la moral del hombre y para Platón y Aristóteles es lo mismo, pero ambos realizan el intento de sistematizar el conocimiento. En la Edad Media, el principio filosófico fundamental es el dogma, desde el cual se construye todo el saber filosófico como una actividad capaz de dotar de sentido la vida humana. Y por último, debo de mencionar que toda investigación en cualquier terreno sirve para construir una cosmovisión que esté de acuerdo con el cristianismo. Bueno, estimados usuarios de las redes sociales, tuve el agrado de compartir con ustedes el tema filosofía del derecho, esperando sea de gran provecho y utilidad para su investigación. Mi compañero de equipo, José Ramón Rivas Cruz, y su servidor, Ramón Rivas Jiménez, nos despedimos con aprecio y respeto. Muchas gracias.